¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra sesión de hoy, sábado 30 de enero del 2021, en la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. Soy el ingeniero Carlos Salinas y el día de hoy en la asignatura de Probabilidad Estadística vamos a estar hablando acerca de las medidas de dispersión. Recordemos que en las semanas anteriores ya estuvimos trabajando datos agrupados, no agrupados, y estuvimos viendo lo que fueron los cuartiles y quintiles en la sesión anterior, que se les conoce también como medidas de posición. Entonces ya vimos las medidas de tendencia central, que son la moda, la media y la mediana. Si bien las digo muy rápido, pero esas son las medidas de tendencia central. Las medidas de posición son los cuartiles, quintiles, percentiles, deciles. El día de hoy toca hablar de las medidas de dispersión, y ya sea para datos agrupados o datos no agrupados. Entonces dice que estas tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Entonces, esta es la explicación de la importancia de estas medidas de dispersión. Vamos a hablar entonces de datos no agrupados de manera inicial. ¿Cuáles vamos a abordar? El rango que ya hemos trabajado, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Repito, el rango ya lo vimos, pero bueno, dice la definición, que es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o una muestra estadística. Suele ser utilizado para obtener la dispersión total. Además, es muy útil para observar cuán grande podría llegar a ser una variación o cambio. Entonces, el rango es un valor que nosotros ya hemos estado calculando con anterioridad. Sin embargo, pues es bueno ver que corresponde a las medidas de dispersión. El segundo concepto que vamos a estar trabajando es la desviación típica o desviación estándar, que se representa con la letra griega sigma, y dice que es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable y debe ser siempre mayor o igual que cero. Y bueno, ahí tenemos nuestra fórmula, que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. No se preocupen, ahorita vamos a ver la siguiente fórmula. Dice que las propiedades de la desviación estándar, dice que es una variación de todos los valores con respecto a la media. Su valor siempre va a ser positivo o cero. Si es cero, significa que todos los datos son el mismo número. Si su valor es pequeño, significa que los datos son muy cercanos o parecidos entre sí. Y si por el contrario su valor es grande, quiere decir que hay grandes variaciones entre los datos. Por último, al igual que en las medidas de tendencia central, sus unidades serán las mismas que la de los datos originales. No va a suceder así con la varianza, cuyas unidades son los datos originales, pero elevados al cuadrado. Entonces, ahorita en un ejercicio vamos a ver cómo se obtiene la desviación estándar. El siguiente concepto es la desviación media, que es de subíndice x testada por la media. Y dice que es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Dice que son los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Y bueno, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para encontrar la desviación media. No se preocupen, no es tan difícil, simplemente es el valor menos la media más el segundo valor menos la media, y esto con valores absolutos divididos entre el total de datos. El siguiente concepto es la varianza, y dice que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones, o también se puede calcular como la desviación típica elevada al cuadrado. De hecho, sea de paso, entendemos como residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, la varianza. Aquí vamos a corregir, no es así, debería ser sigma al cuadrado, es igual al valor 1 menos la media y esto elevado al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Dice que aquí la unidad de medida de la varianza siempre será la unidad correspondiente elevada al cuadrado y siempre va a ser mayor o igual que cero. Y al elevarse los residuos al cuadrado es matemática imposible que la varianza salga negativa, y entonces no puede ser menor que cero.
Y bueno, entonces esta es la fórmula que utilizaremos y este es lo que significa cada una de sus literales. Y por último, hablemos del coeficiente de variación, que es también conocido como coeficiente de variación de Pearson, que es una medida estadística que informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, informa, al igual que las otras medidas de dispersión, de si una variable se va a mover mucho, poco o más o menos que otra. Y se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Entonces dividimos la desviación típica entre el valor absoluto de la media y lo multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje. Dice que este se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Si hacemos caso a la fórmula, vemos que esta tiene en cuenta el valor de la media. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medidas de dos o más poblaciones. Entonces, pues con estas 4 son las primeras que vamos a empezar a trabajar, así que dejamos hasta aquí este video y pasamos al ejercicio para explicar cómo se resuelven estas medidas de dispersión para datos no agrupados. Entonces regresamos. Ahí estamos, datos no agrupados. Entonces dejamos hasta aquí este primer video y pasamos al ejercicio para ver cómo se calculan estas.